Buenas tardes, chicos. Nosotros estábamos trabajando en el área de ciencias naturales, los ambientes, ¿sí? En la página del libro habíamos comenzado a leer la definición para tratar de entender un poquito el concepto de ambiente. En eso habíamos visto que nos decía que todas las características de un lugar y los seres vivos que habitan en él forman el ambiente y interactúan factores como el suelo, la temperatura, la humedad, el viento, el relieve y los seres vivos. Dentro de los ambientes nosotros los podríamos clasificar entre ambientes naturales y ambientes artificiales. Yo les coloqué una definición y les coloqué que los ambientes naturales son aquellos que no fueron modificados por la acción de las personas y los ambientes artificiales son los que son transformados y modificados por los seres humanos. Cuando nosotros hablamos de un ambiente natural, pensamos en algo que es un ambiente como las cataratas del Iguazú, como una selva, un bosque, ¿sí? Algún ambiente acuático, ¿sí? Donde no hubo intervención de ninguna mano humana. Cuando nosotros hablamos de ambientes artificiales, estamos hablando de aquellos que hubo intervención del hombre. Por ejemplo, el dique Cabra Corral. Hubo una intervención del hombre que ha creado esa represa, ¿sí? Y que lo ha transformado al dique, en dique, a ese espacio geográfico. Y nosotros podemos entonces determinar esa característica fundamental cuando hablamos de los diferentes ambientes naturales y artificiales. Luego los clasificamos también como ambientes acuáticos y ambientes aeroterrestres. El libro nos explica y nos da una sencilla definición de lo que es un ambiente acuático y un ambiente aeroterrestre. Cuando hablamos de ambiente acuático, ¿sí? Nosotros nos dice el libro, si predomina el agua, ya sea de ríos, lagos o mares, son ambientes acuáticos. Y si predominan el aire y el suelo, son ambientes aeroterrestres. Cada clase de ambiente se caracteriza por una variedad de factores que influyen en el desarrollo de los seres vivos que habitan. Obviamente que cada ambiente va a tener seres vivos diferentes en uno y en otro lugar. ¿Sí? A esos seres vivos los podemos decir en animales, ¿sí? Que se los puede llamar también como fauna, o también en las plantas, que se la podría llamar flora. ¿Sí? Nosotros hemos visto los diferentes ambientes, yo les puse ahí diferentes imágenes de 4 ambientes, ¿sí? Primero 2 para que identifiquemos un ambiente natural de un ambiente artificial y luego hemos colocado el ambiente acuático del ambiente aeroterrestre. Luego hemos trabajado, ¿sí? Sobre los fósiles y también hemos trabajado en la página del libro en la que nos decía en la página 193 una breve información sobre lo que son los fósiles. Para poder realizar esa actividad, ustedes tenían que leer la página 193 del libro y en ella nos van a dar las informaciones precisas en el texto que leamos, en la que yo voy a poder responder qué son los fósiles, qué es fosilización y qué es sedimento. ¿Sí? En esa página nosotros vamos a poder leer, ¿sí? Todo esta información que nos va a ayudar a completar un poquito esta pregunta. Cuando nosotros vemos fósiles, sabemos que aquellos científicos, investigadores que encuentran algún tipo de fósil, los ayuda de alguna forma a conocer el pasado geológico, ¿sí? De todos los seres que habitaron el planeta. Y a través de ellos, a través de restos, de huellas, de organismos que vivieron hace muchísimos años, se pueden identificar ciertas características que ellos tenían en el tiempo en el que ellos estuvieron vivos. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos también de fosilización, ahí aclara claramente que es un proceso. ¿Por qué? Porque nosotros vemos en que estos restos de este ser que en algún momento estuvo vivo, este, fue pasando por diferentes agentes, factores que lo fueron transformando en fósil. ¿Sí? Estos agentes y factores que sufrieron pueden ser
por ejemplo, la acción de las bacterias, de los hongos, ¿sí? El viento, la lluvia, el frío, los cambios de temperatura que provocaron que esta especie que uno haya encontrado a lo largo del tiempo ha sufrido lo que llamamos este proceso de fosilización. Luego nosotros vamos a trabajar exclusivamente con los ambientes aeroterrestres, ¿sí? Cuando nosotros nos hablamos de los ambientes aeroterrestres, decimos que en la República Argentina hay muchos ambientes aeroterrestres y en cada uno de ellos la humedad y la temperatura son dos factores que influyen en sus características y en el desarrollo de los seres vivos. Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, uno de los ambientes que podemos encontrar en la República Argentina, hablamos de la selva de las Yungas. Yo les hice un cuadro, ¿sí? Y nosotros cuando decimos selva nos imaginamos lo que es una selva. En el libro, en la página 189, yo voy a poder leer un poquito más detenidamente lo que es la selva de las Yungas, por qué se llama de esa forma. Hay algunas informaciones que yo coloqué en el cuadro que en el libro no están, ¿sí? Entonces yo traté de completarle a ustedes en el cuadro información que capaz que en el libro no me la daba, ¿sí? Y a ustedes le quedaba por completar todo lo que continuaba. Cuando nosotros hablamos ahí en el cuadro de flora y de fauna, es justamente lo que yo les decía hace rato, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo estoy hablando de una especie vegetal, ¿sí? Después hablando de las características de los árboles del lugar, de las flores, de los frutos que pueden haber, de las plantas que hay, estoy hablando específicamente de lo que es la flora. Cuando yo hable de flora, me estoy refiriendo a la vegetación. Cuando yo hablo de fauna, me refiero a todos aquellos animales que habitan ese lugar, ¿sí? Y cuando hablamos de relieve, podríamos buscar en el diccionario a ver qué nos dice la definición de relieve. La definición de relieve, entre tantas, puede ser las características de una superficie con distintos niveles o partes que sobresalen, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de relieve, por ejemplo, claramente podemos identificar si nosotros estamos en Salta, la forma que nosotros tenemos, sabemos que vivimos en un valle rodeado de cerros, y si nos vamos, por ejemplo, a la localidad que alguno capaz pudo haber ido o podemos ver en Cafayate, es otro tipo de relieve porque la tierra de ahí, ¿sí? Es completamente diferente a la tierra de aquí. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, más al norte, para los departamentos del norte, por los salares, por la parte de Iruya, vemos que los relieves son mucho más secos, es más duro, no vemos mucha vegetación, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de relieves, justamente hablamos de esta clasificación de la superficie o las características de la superficie. De ahí nosotros hemos trabajado otro tipo de ambiente aeroterrestre que lo llamamos el monte, en la página 190. En ella más o menos yo ya le di ahí el relieve, le di la ubicación y en relieve le coloqué que prevalecen los paisajes de llanura y extensas mesetas escalonadas, dando lugar a un paisaje de gran relieve. Ustedes lo que tienen que completar es el clima, la flora y la fauna, que también eso lo pueden sacar del libro. No nos vamos a detener específicamente a analizar todos los relieves que hay en la República Argentina, ni todos los relieves que hay en la provincia de Salta, ¿sí? Esto es una mirada simplemente para poder identificar dos relieves completamente distintos como es la selva y el monte, ¿sí? Simplemente eso. Más adelante lo vamos a ver un poquito más detalladamente. Luego yo les ofrecí una actividad para que ustedes puedan observar en un mapa de la República Argentina los diferentes ambientes aeroterrestres que nosotros podemos encontrar. Les puse la selva misionera, el bosque chaqueño, la selva tucumana salteña, el desierto andino, el monte, el espinal, el pastizal pampeano, el bosque andino patagónico, la estepa patagónica y el desierto antártico. Algunos pueden cambiar en el nombre,
¿sí? ¿Por qué? Porque a veces se toman en cuenta diferentes características para poder hacer este tipo de caracterización de los diferentes ambientes, ¿sí? Entonces son diferentes cosas que por ahí hacen de que por ahí cambia uno que otro nombre de las características de los diferentes ambientes aeroterrestres. Ustedes lo que tienen que hacer en esta actividad justamente es colocar en un mapa de la República Argentina todos estos diferentes ambientes que tenemos y colocarle aparte en el mapa que nunca se deben olvidar el mar argentino, ¿sí? ¿Qué mares encontramos ahí? El océano, ¿qué océanos encontramos ahí? ¿Sí? Eso no hay que olvidarse. Más allá que yo esté trabajando algo del interior del mapa, los mares y los océanos tienen que estar siempre en todos los mapas que nosotros trabajemos en cualquier momento en el área ya sea de naturales o de ciencias sociales. Y luego empezamos a trabajar las actividades humanas y el medio ambiente. Cuando vemos que hay actividades humanas, las clasificamos. Acá yo le hice 5 clasificaciones de las actividades humanas. Las ciudades, las industrias, la agricultura, la ganadería y la deforestación. Cuando nosotros hablamos de estas actividades, toda actividad humana tiene una consecuencia. Cuando hablamos de ciudades, hablamos de la acumulación de basura y lo que liberan los medios de transporte, que contaminan el suelo y el aire. Esas serían una de las consecuencias de la actividad humana en las ciudades. En las industrias, vamos leyendo en el libro qué consecuencia puede hacer las industrias en el medio ambiente. La agricultura, ¿sí? ¿Qué consecuencia tiene la acción de la agricultura, la ganadería, la deforestación, esta actividad? ¿Qué consecuencia, qué produce? No solo a nivel ambiental, sino para los seres humanos, ¿sí? Todas esas actividades nosotros la vamos a sacar a las consecuencias de la página 198 en la que tenemos que leer. Algo sencillo y cortito, simplemente para leerlo y para trabajarlo. Y luego yo le di unas imágenes, son 5 imágenes en las que ustedes tienen que identificar cuáles son las ciudades, las industrias, la agricultura, la ganadería y la deforestación, ¿sí? Y para finalizar, la última actividad tenemos en la página 200 del manual. Hablamos un poquito de qué son los parques nacionales, qué son las reservas naturales, los monumentos naturales y los patrimonios mundiales. Justamente a causa de todo esto que nosotros vamos viendo, de alguna forma se intentó proteger ciertas partes de la naturaleza, que de alguna forma se trató de mantener lo autóctono de ese lugar, ¿sí? Tanto de los parques, de las reservas naturales, de los monumentos naturales, de los patrimonios mundiales, donde la acción del hombre no puede interferir. No pueden haber a veces casa en esos lugares, ¿sí? Están delimitados, donde no puede ser el ingreso de cualquier persona, tienen autorización para poder hacerlo, donde están las especies, no solo de animales, y también de vegetales, cuidadas para que de alguna forma proteger aquello que realmente es nuestro patrimonio natural. Bueno, eso más o menos sería en el área de ciencias naturales. Les voy a pasar algunas imágenes de lo que nosotros veníamos trabajando para que ustedes vayan recordando más o menos qué es lo que nosotros veníamos trabajando, ¿sí? Pero bueno, espero que esté entendido el tema y cualquier duda o pregunta ya saben que pueden consultarme. Nos vemos, hasta luego, chicos.